Hola, buenas tardes. Mi nombre es Mirna Aguilera Pérez. Soy la coordinadora de la Biblioteca de Investigación Jurídica de la Universidad de Talca. Y hoy vamos a conocer los conceptos básicos de bibliometría. Dentro de las múltiples estudios que hay respecto de la información, se encuentra la bibliometría. Este concepto surge aproximadamente en el año 68. ¿Qué vamos a aprender hoy? Vamos a conocer estos conceptos básicos de bibliometría, vamos a identificar herramientas claves en la utilización de elementos bibliométricos y vamos a utilizar plataformas de bibliometría tal como Journal Citation Report y Simago Journal and Country Rank. Cada uno de ellos está basado y dirigido en base a una base de datos, como Journal Citation Report pertenece a Web of Science y específicamente a Clarivate, y Simago Journal Country Rank pertenece a Scopus y liderado claramente por Elsevier. Tal como dije antes, la bibliometría surge en el año 68 como un concepto innovador. Dentro de todo lo que es las ciencias de la información, la bibliometría ocupa un espacio pequeño. Está la cienciometría como más grande, mucho más ampliada, pero mucho más acotada está la bibliometría, que es una disciplina dentro de la ciencia de la información que se encarga de medir y analizar cuantitativamente la producción, distribución y uso de la información en documentos y publicaciones científicas. Se centra en el estudio que hay de la relación entre los documentos, sus autores, las revistas, instituciones y otras entidades relacionadas con la producción científica. Complementa la evaluación de la calidad de las publicaciones científicas y la investigación. ¿Cuándo surge esta necesidad de medir el impacto que tiene una publicación? Se debe principalmente a múltiples decisiones que se deben tomar en instituciones de educación superior y también en la generación y la producción de la investigación científica y la publicación a través de las revistas. ¿Cuáles son las características que tiene la bibliometría? Lo primero es que es una medición objetiva. ¿Por qué? Porque cuantifica la investigación científica, reduce la subjetividad de la evaluación de la calidad de una producción científica. Respecto de la identificación de tendencias, lo que permite es analizar cuáles son los temas que se están tratando más hoy en día. Por ejemplo, actualmente es la inteligencia artificial. Comparación internacional. Cada país tiene su propia producción científica, la que debe ser comparada internacionalmente respecto de las novedades, la innovación que conozcan y que contribuya a una mejor investigación científica. La evaluación de impacto es la forma en que se mide el impacto que tiene la revista, el autor o la investigación y también la institución que patrocina esta investigación. En cuanto a la ayuda en toma de decisiones, está radicada principalmente en el hecho de que muchas instituciones de educación superior toman la decisión de contratar a un investigador académico en base a su producción científica, es decir, en base a la cantidad de artículos que ha publicado, al tipo de revista en la que ha publicado, al cuartil al que pertenecen esas revistas y también este índice, estas publicaciones y esta producción científica de manera individual a través de los autores recibe una contribución por parte de las instituciones en base a que se da a conocer todos los estudios y todas las investigaciones que se generan dentro de una institución de educación superior. Dentro de las métricas existentes en investigación científica, existen 10 que son importantes. Las citas, el índice H, el cuartil, el factor de impacto, el percentil, SNP, Site Score Tracker, el índice de inmediatez
y All-Metric Attention Score. Cada una de ellas mide e impacta una situación distinta, pero en el fondo, reunidas todas, nos van a dar la posibilidad de hacer un análisis respecto de nuestra producción científica. ¿Cuáles son las definiciones claves? Quisimos catalogarlas como definiciones claves para hacerles mención a que cada una de estas son índices bibliográficos, que son aquellos que cuantifican y miden la investigación científica, la producción, pero también quieren medir cuál es el impacto que tienen dentro de la sociedad. Vamos a partir por las citas. Cada vez que nosotros realizamos una investigación, sea como alumnos de pregrado o posgrado, vamos a tener que citar cada uno de nuestras referencias a alguna publicación de un autor X. Las citas son la cantidad de veces que los documentos académicos han sido referenciados en otros documentos. Es decir, don Juan Pérez publica respecto de agronomía y tiene una publicación que fue catalogada como una de las mejores durante el año 2023. Todos los autores y académicos e investigadores que quieran referirse a materias de agronomía van a buscar esa publicación y van a ver qué punto tiene en común con su análisis y con su estudio para poder citarla. Es decir, cada vez que se cita un documento académico, es referenciado por otro documento académico y se convierte en una cita. Esta cita se mide para los autores, los artículos, los libros, y para visualizarlas podemos consultar Scopus, Web of Science, Google Academic y Dialnet. El factor de impacto. El factor de impacto es uno de los índices bibliométricos comunes a distintas plataformas. Es un promedio de citas que reciben los artículos de las revistas WOS en el periodo de tiempo evaluado, que son 2 años. Permite evaluar revistas del mismo campo para ser consultadas o para publicar resultados de investigación de ellas. ¿Cómo se genera este factor de impacto? Si yo publico en el año 2021, solo en el 2023 va a aparecer mi factor de impacto. Es decir, esperan 2 años para medir este factor y aparecería ligado obviamente a mi producción científica como un factor preponderante. Otra definición clave o índice bibliométrico es el cuartil. Es un indicador que muestra el ranking o posición de una revista en relación con todas las de su misma área de conocimiento. Para obtenerlo, se ordenan las revistas de mayor a menor en lo relativo al factor de impacto Web of Science o CiteScore de Scopus, divididas en 4 partes iguales. Cada una de ellas es un cuartil. Así tenemos, por ejemplo, todas las revistas del área de las ciencias jurídicas se ordenan y existen 4 divisiones dentro de ese listado. El cuartil 4 son revistas con un factor de impacto más bajo o también revistas de reciente publicación. El cuartil 2 y cuartil 3 son revistas con un factor de impacto medio. Y cuartil 1 corresponde a revistas con un índice de impacto más alto. Hay que hacer una relación respecto a lo que dijimos como características de estos índices bibliométricos y que decía relación con la ayuda en la toma de decisiones. Cuando un investigador publica en revistas de cuartil 1 y cuartil 2, tiene un reconocimiento superior a la publicación en revistas de cuartiles más bajos. El percentil indica la posición relativa de una revista en su campo temático, dentro de Scopus. Un percentil 98 significa que la revista se encuentra en el 2% superior de su campo temático. Cuanto más cerca del 100 esté la revista, mejor es la posición de la revista dentro de su área. Así, por ejemplo, tenemos la revista Política Criminal con un percentil 99, lo que quiere decir que está dentro de lo más alto de la producción científica.
All Metric Attention Score. Es un cálculo ponderado de la atención que ha recibido un documento académico a través de la web o de las redes sociales, tales como noticias, blog, Wikipedia, Twitter, Facebook, YouTube, lecturas en Mendeley u otros gestores de información, entre otros, y permite visualizar las llamadas métricas alternativas. Las métricas alternativas están diseñadas no para medir el factor de impacto cuantitativamente, sino que cualitativamente, es decir, qué movimiento generó dentro de la sociedad esta publicación, cuál es el sentimiento o cuál es la atención que se le ha dado, pero de manera cualitativa. SiteScore permite medir el impacto de las revistas en Scopus. El cálculo de SiteScore para el año actual se basa en el número de citas recibidas por una revista en los últimos 4 años, incluido el año de cálculo, dividido por el número de documentos publicados en la revista en esos mismos años. Es decir, para el año actual, 2024, el número de citas recibidas por una revista en los últimos 4 años, es decir, 2020, 21, 22, 23 o 2021, 22, 23 y 24, incluido el año del cálculo, 2024, se divide por el número de documentos publicados en la revista. Si la revista publica anualmente 2 números con 10 documentos, tendría que dividirse la cantidad de citas recibidas por 20. Índice H. Este es uno de los índices comunes. Evalúa la productividad e impacto de la actividad científica de un autor o de una revista. Se calcula ordenando de mayor a menor los artículos científicos según el número de citas recibidas, siendo el índice H el número en el que coinciden el número de orden con el número de citas. Un científico tiene índice H si ha publicado H trabajos con al menos H citas cada uno. Por ejemplo, un índice H6 significa que el autor tiene 6 artículos y que ha recibido al menos 6 citas cada uno de sus artículos. Este índice es común para Scopus, WOS y Google Academic. SNP. SNP contextualiza el impacto de las citas recibidas en función de las citas esperadas dentro de un área temática. Es decir, en áreas donde las citas son menos frecuentes, cada cita tiene mayor valor que una cita en áreas donde son más numerosas. Esta es una forma de normalizar el impacto de un paper. Se consulta a través de Scopus. SiteScore Tracker. Se actualiza cada mes y permite conocer la tendencia actual de una revista. Punto a destacar: se actualiza cada mes. Los otros índices son actualizados cada 2 o cada 3 años. SiteScore Tracker pronostica el desempeño de una fuente para el próximo año. SiteScore Tracker 2020, por ejemplo, continuará actualizándose mensualmente hasta que se fije como una puntuación anual en la primavera de 2021, cuando Scopus comience a proporcionar una vista mensual en SiteScore Tracker 2021. Índice de inmediatez. Tal como indica su nombre, mide la frecuencia con que se cita un artículo de una revista dentro del mismo año de publicación. Se calcula dividiendo el número de citas recibidas en artículos de una revista publicados en un año por el número de artículos publicados en ese mismo año. Es decir, el índice de inmediatez toma el número de citas recibidas en los artículos de una revista publicados en XX y ese número de artículos publicados en ese mismo año. Se visualiza a través de WOS y específicamente a través de Journal Citation Report. ¿Qué es Journal Citation Report? Es una base de datos que pertenece a Clarivate de índice y de índole multidisciplinar realizada por el Instituto Científico de Información, por eso son determinadas y llamadas revistas EASY, las pertenecen y se ingresan en Journal Citation Report. Pertenece a Clarivate
y permite de manera sistemática y objetiva, mediante datos estadísticos, determinar la importancia relativa de las revistas dentro de sus categorías temáticas. CIMAGO, Journal and Country Rank, es una base de datos multidisciplinaria de medición científica, propiedad de Elsevier, que establece la calidad de las publicaciones científicas basándose en el recuento de las citas obtenidas por cada publicación. El cálculo de este índice se realiza contabilizando el número de citas recibidas, ponderando la importancia o el prestigio de las revistas de las que proceden dichas citas. Analizamos anteriormente todos los índices bibliográficos más usados, que son 10. Cada plataforma o cada entidad dedicada a hacer evaluación de carácter científico va a tener sus propios índices. Tal como indiqué, hay índices comunes. Pero antes de buscar y hacer el estudio bibliométrico para saber en dónde vamos a publicar nuestro artículo, debemos empezar a escribir nuestro artículo científico. Escribir un artículo científico conlleva un trabajo previo, que es tener una experiencia personal que nos lleve a esta investigación, conocer de un tema que nos atrae o bien participar dentro de una investigación en conjunto con otros académicos e investigadores. ¿Cuántas fases se distinguen dentro de este empezar a escribir un artículo científico? 3 fases. La etapa o fase 1 de planificación, la etapa o fase 2 de desarrollo y la fase 3 de revisión. La planificación. Lo primero que debemos hacer es definir a qué revista enviar inicialmente su artículo. Y para esto nos sirve todo lo que ya vimos respecto de los índices bibliométricos y analizar también nuestra postura como investigador. Tenemos que ver principalmente si esta revista publica artículos del área del conocimiento a la que yo como investigador me dedico. Tenemos que revisar dentro de la revista cuáles son las instrucciones para los autores. Por ejemplo, número de páginas mínimo, número de citas mínimas, número y tipos de letras, formatos de citas y también todo lo que diga relación con los tiempos de espera para las revisiones y publicaciones por los pares. Defina quiénes serán los autores. Desde un principio debemos definir si vamos a trabajar solos o si vamos a trabajar en conjunto con otros académicos. Y también esto implica definir, yo soy el autor principal y por lo tanto los otros autores van a ser nombrados bajo mi nombre. Si hay, por ejemplo, alguien que actúa como colaborador, se nombra en los agradecimientos, pero no aparece propiamente como autor. Escoger un momento para sentarse a escribir. La verdad es que esto es una situación súper personal. Hay muchos autores y muchos investigadores que prefieren trabajar cuando hay silencio absoluto, retirarse a algún lugar específico para comenzar a escribir. Pero lo que se aconseja es que cada una de las personas que deciden escribir se determinen a hacerlo en la mañana, en la tarde o en la noche, pero que tomen constantemente la decisión. Es decir, voy a escribir todos los días de 8 a 10. Es todos los días. Este es un trabajo constante que tiene que ser absolutamente metódico y ordenado. Fase de desarrollo, fase 2. Haga una revisión de la bibliografía. Extremadamente importante revisar toda la bibliografía existente o una gran parte de ella respecto del tema al que yo voy a escribir. Esta bibliografía debe ser claramente nueva, no más allá de 5 años atrás. ¿Por qué? Se considera que toda la bibliografía, si bien aporta, pero toda la bibliografía anterior a 5 años ya está obsoleta. Pueden haber cosas interesantes que se deban citar haciendo la salvedad, pero para destacar un artículo científico siempre debe ser una bibliografía
absolutamente nula. Escribir un esquema. Este es un trabajo personal que consiste en tomar una hoja, no más de una hoja, y escribir un esquema. Es decir, en la introducción voy a señalar tales y tales puntos. En el desarrollo voy a tomar esta hipótesis o esta teoría y la voy a contrastar con todos los estudios que yo hice antes o tomar otros estudios que haya hecho otro investigador, obviamente citándolos, para poder elaborar mi artículo científico. Posteriormente, y para el final, siempre se dejan las conclusiones y el título. Respecto de establecer un orden de redacción, tal como dije, se recomienda partir siempre por la introducción, que es la base o el resumen de nuestro propio esquema. Luego, continuar con el desarrollo del tema, haciendo siempre una salvedad, que es anotar como un comentario todas nuestras dudas y todas nuestras remisiones a otros artículos o nuevas ideas que nos vayan surgiendo. Este orden de redacción debe terminar con las conclusiones y el título. ¿Por qué se pone el título al final? El título debe ser súper importante. Una, porque al entregar nuestro artículo en una revista, este va a ser derivado a los pares que van a revisarlo de manera ciega, es decir, sin saber quién es el autor. Por lo tanto, lo primero que van a ver es el título. Y el título debe ser llamativo, debe no tener más de 12 palabras y tiene que contar dentro del título con las palabras claves de nuestro artículo. A veces, lo único que se ve por parte de un estudiante es el título de un artículo y no se lee totalmente. El resumen también debe hacerse al final, junto con las conclusiones. Empezar a escribir. También es una decisión de carácter personal. Puede ser que la metodología de la investigación nos lleve a hacer una forma de trabajo estricta y no dejarnos llevar por escribir lo que realmente nos viene a la cabeza y es producto de nuestras lecturas anteriores. Escribir debe ser claramente un trabajo personal, un trabajo metódico, un trabajo en el lugar en donde ustedes se sientan mejor y en el horario en que ustedes sienten que se están aún más despiertos y su cerebro puede trabajar de mejor manera. Incluir la lista de las referencias bibliográficas. Las referencias bibliográficas son esenciales en todo trabajo de investigación. Un trabajo de investigación sin referencias bibliográficas y que no cita correctamente a autores de otros trabajos o de otros artículos va a ser considerado plagio. Por lo tanto, no podemos caer dentro de esta falta de ética de la información y de ética de publicación. Use correctamente el lenguaje científico, cuidando además el estilo de redacción. Si bien cada autor y cada investigador o académico tiene una forma personal de escribir y puede escribir de un tema que es no más liviano, pero sí tal vez más agradable de leer, no significa que va a abandonar el lenguaje científico y va a utilizar un lenguaje común o un lenguaje vulgar. Todo lo contrario, este lenguaje debe ser siempre reinante dentro de la redacción de este artículo y debe cuidarse la redacción. Debemos entender que una redacción clara nos permite ser entendidos fácilmente y, por lo mismo, citados próximamente por otro autor. La fase 3. Revisión. Debería llamarse revisión. Debemos revisar desde el inicio hasta el final, a fondo y de manera sistemática nuestro artículo. Incluso, ideal sería que nosotros como autor o como académico e investigador presentáramos nuestro resumen, nuestro título a algún amigo que nos pudiera decir, sí, entiendo de qué se va a tratar. También podemos pedirle a un editor que lo revise
para que nos dé una visión más renovada, un refresh respecto de lo que nosotros queremos decir. Esta revisión nos va a permitir generar un artículo científico de categoría que pueda ser aceptado rápidamente por una revista de publicación y que esté ubicada en un cuartil 1 o cuartil 2. Y esta revisión y seguir este concepto de planificación, desarrollo y revisión nos va a permitir que una vez aceptado nuestro artículo en una revista, tenga observaciones por parte de los pares evaluadores y podamos desarrollarlas de la mejor forma posible. Dentro de la revisión, también debe estar absolutamente claro que podemos recibir observaciones y cuando contestemos esa observación debemos dejar anotado como un comentario dentro de nuestro borrador cuál es la observación que se hizo y cuál fue mi respuesta. La respuesta tiene que ser siempre absolutamente directa. No puede decir, ya revisé todas las observaciones, ya hice todas las observaciones. No, debe ser una a una. Observación 1, párrafo tanto, copian lo que fue revisado y cómo se fue corrigiendo por parte del evaluador y ustedes agregan su propia corrección. Siguiendo este plan de cómo escribir un artículo científico, siendo ordenado, metódico, revisando bibliografía, haciendo las citas correctamente, con una referencia bibliográfica correcta, revisando los índices bibliométricos para saber específicamente qué revista voy a elegir, vamos a lograr tener un artículo científico de categoría. Ahora vamos a pasar a revisar cómo ver los índices bibliométricos en la práctica. La primera base de datos que vamos a revisar es Journal Citation Report, que pertenece a Clarivate, directamente ligada con Web of Science o WOS. Vamos a entrar a través de la página de biblioteca, biblioteca.utalca.cl. Vamos a entrar directamente a esta página, biblioteca.utalca.cl. Fue modificada hace muy poco y tenemos una página mucho más amigable y mucho más intuitiva en la búsqueda. Vamos a ir directamente a colección digital. Todas las bases de datos son de carácter digital. Todas las bases de datos están con acceso remoto, es decir, desde donde nos encontremos podemos acceder a ellas, como con nuestras claves y con nuestras contraseñas para poder ser reconocidos por el sistema. Vamos a ir a bases de datos. Se va a abrir un amplio catálogo, un amplio listado con bases de datos en donde están las bases de datos Open Access y las bases de datos suscritas. Dentro de las bases de datos suscritas vamos a encontrar Inside Journal Citation Report, que está aquí. Vamos a pinchar. Vamos a ver la descripción de esta base de datos que dice que permite evaluar y comparar revistas utilizando datos de citas extraídos de publicaciones académicas y técnicas y actas de congreso. Es la única fuente de datos de cita en revistas que incluye prácticamente todas las especialidades en áreas de ciencias, tecnología y ciencias sociales. Es decir, es multidisciplinario. Vamos a pinchar en esta zona de ver sitio y vamos a esperar que cargue. Claramente, cuando yo ya he entrado más de una vez durante un día, no me va a pedir que me loguee, pero esta sería la respuesta original de la plataforma o de la base de datos Journal Citation Report. Cada uno de los que conformamos la comunidad utatina tenemos un usuario y una contraseña. Así, los estudiantes de pregrado van a tener como usuario su root sin punto ni dígito verificador y su contraseña de educandos. Los académicos e investigadores en usuario su root sin punto ni dígito verificador y como contraseña la contraseña del correo institucional. Hay una salvedad que debemos hacer con los estudiantes de posgrado, que en usuario, si bien van a tener su root sin punto ni dígito verificador, en contraseña hemos descubierto que puede ser su contraseña de correo institucional o bien su clave de educandus posgrado.
Una vez abierta la página de Journal Citation Report, vamos a siempre aceptar las cookies para que nos permita navegar. Esta página está obviamente en inglés. Vamos a ir cerrando cada una de las ventanas que se van a abrir porque nosotros vamos a revisar una revista. Voy a hacer una revisión con la revista de, obviamente, producción institucional que se denomina Política Criminal. Política Criminal es una revista producida, publicada por el CEDEP, el Centro de Estudios de Derecho Penal de la Universidad de Talca. Voy a pinchar en la lupa para que busque la revista. Me dice que no ha sido encontrada. Entonces vamos a ir a Journals. Vamos a esperar que cargue y vamos a hacer en este lugar, en esta barra de búsqueda, siempre donde esté la lupa está la barra de búsqueda, podemos buscar por el nombre de la revista, por la abreviación, por el ISSN o el EISSN, que es el ISN electrónico, por la categoría, por la editorial, por el país y por la región. ¿Cómo vemos esto? El journal se llama aquí Cancer Journal for Clinicians. Su categoría es oncología, el ISSN electrónico, el ISSN para la revista impresa. Es una edición de ciencias y tiene un total de citaciones de 65,911. Está en cuartil 1 y tiene un Open Access Gold, es decir, es abierta. Vamos a trabajar con Nature. Nature es una revista de publicación semanal. Por lo tanto, es muy utilizada. ¿Ya? ¿Cómo vamos a ver todo lo que vimos de los índices bibliográficos respecto de Nature? Primero vamos a siempre identificar la revista por el ISSN, porque es como la cédula de identidad para cada uno de los seres humanos. Si fuera una revista electrónica, va a tener un EISSN. ¿Cómo se abrevia? No se abrevia en realidad porque se utiliza su número, su nombre, que es Nature, y su ISO en abreviación es el mismo. Para revisar esta revista vamos a ver que es multidisciplinaria en ciencias, que está en idioma inglés, que es de Inglaterra y que su primer número electrónico es del año 97. Vamos a ir bajando dentro de la página de esta revista, que está dentro de Journal Citation Report, y vamos a ver el factor de impacto de la revista, ¿ya? El factor de impacto de la revista es 50,5, lo que es altísimo. El factor de impacto sin las autocitas, es decir, yo autor y académico, cito un artículo que ya escribí dentro de uno nuevo, pero esto lo que hace el Journal Impact Factor sin autocitas, me quita estas autocitas y me entrega un factor de impacto más puro. Si se dan cuenta, el factor de impactos con autocitas es 50,5 y el factor de impacto sin autocitas 49,8. Es decir, no es mucha la cantidad de autocitas que se contienen en los artículos que se publican en Nature. ¿Qué nos muestra? ¿Cómo ha ido cambiando este factor de impacto? ¿Cómo ha ido subiendo? ¿Cómo puede uno ver los percentiles en cada categoría? Y también nos permite ver las distintas áreas de conocimiento que trata, que son multidisciplinarias. Podemos exportar este gráfico como un PDF que podemos agregar a nuestro estudio pre-publicación de nuestro artículo. ¿Qué más es importante analizar en este mismo sector? ¿En qué tipo de contribución estamos? ¿Ya? Es decir,
somos una revista de acceso gratuito, Open Access. Estamos en la línea dorada de publicación y de generación científica de artículos, o bien debemos pagar por el acceso. Esta revista está en la línea dorada. Vamos a seguir bajando y vamos a buscar y encontrar Journal Citation Indicator. ¿Qué es lo que nos dice este índice bibliográfico? Es que cada categoría ha sido normalizada. Esto lo que hace es tomar en cuenta no solamente la parte cuantitativa. ¿Cuál es el total de citas que tiene esta revista? En el año 2019 tenía un total de 194.915. En el año 2021, 1.008.561. Y en el año 2023, 912.552 citas totales. ¿Cómo se distribuyen estas citas? Artículos de citación media, revisión de citación media y una citación en general a través de links. ¿Cuáles son las áreas más altas de citación? Podemos ver acá que son otras y no los artículos de citación media, ni los artículos de revisión de citación media. Nos preguntábamos si era Open Access. Efectivamente, está dentro de la ruta dorada del acceso y por lo tanto permite el acceso libre. Ranking de factor de impacto de revista. Como es una revista multidisciplinaria de ciencias, su ranking de factor de impacto es altísimo. Así, en el 2023 tenía un GIF rank de 134. Es una revista de cuartil 1. Y claramente tiene un percentil. Recuerden que el percentil, mientras más cerca del 100, mejor revista para publicar. Es un percentil 99.6. Todos los años se pueden analizar acá. Esta revista ha permanecido desde el 97 como una revista de cuartil 1. Hay revistas que van variando respecto del cuartil. ¿A qué se debe el que cambie de un cuartil a otro? Al número de citas que hayan recibido, a la calidad de la evaluación que tenga respecto del factor de impacto y también a si está siendo internacional o no, en qué otras plataformas están indizadas. Todo sirve para medir. El Rank by Journal Citation Indicator nos va a mostrar nuevamente cómo han variado los percentiles, que en realidad la variación ha sido mínima. Estas son las variaciones que ha tenido esta revista durante los años 2014 a 2023, el número total de citas y las búsquedas que se han realizado en ella. Recordemos que dentro de Journal Citation Report vamos a encontrar el índice de impacto, de Factor Impact, siempre. Cuando analicemos Simago, vamos a ver que existen otros índices bibliográficos que son característicos de esa base de datos. Si ustedes quisieran ir analizando, y deberían hacerlo, cada uno de estos gráficos, van a ver cuáles son las distintas materias y números de citaciones por materia que ha recibido la revista Nature. Las métricas totales y también los percentiles. En realidad es una revista de excelente factura científica. Vamos ahora a revisar Simago Journal Rank. Simago, tenemos que buscarlo así, Simago Journal Rank. Vamos a ingresar directamente a ella
y nos va a mostrar un ranking de revistas. Este ranking de revistas nos muestra los cuartiles, nos muestra de qué país es cada una de estas ediciones. Voy a tratar de sacar este recuadro. Abrimos Simago JR. Simago Journal and Country Rank. ¿Qué vamos a buscar acá? Vamos a buscar por título de revista, por ISSN o por la editorial que publica. Voy a buscar acá en Chile, específicamente, y vamos a buscar, hay acá un listado de las revistas que forman parte y que están dentro de Simago y por tanto dentro de Scopus, que pertenece al Sevier. Y vamos a proceder con la revista chilena de Derecho. Vamos a analizar distintas áreas, no solamente nos vamos a quedar con las ciencias agrarias, como en el caso de Nature, que está ligada más al lado científico de ciencias exactas. Y vamos a tratar de sacar este cuadro. Pero no nos permite salir. Voy a tratar de indicarles que la revista chilena de Derecho claramente es una revista del área de las ciencias jurídicas y sociales. Es una publicación dos veces en el año. Este es su ISN y este es su factor H, su índice H. El índice H se refería específicamente a la forma de medir los indicadores de productividad de autores. ¿Cómo presenta los cuartiles? A diferencia de Journal Citation Report, que nos mostraba un cuadro con un gráfico y nos iba mostrando los cuartiles, Simago lo muestra a través de colores. Esta revista, que es la revista chilena de Derecho, partió en el año 2008, siendo revista cuartil 4. Es decir, cuando una revista recién comienza, difícilmente podría partir con un cuartil 1, a diferencia de Nature, que genera un cuartil 4. Recuerden siempre que las citas son las que van a subir cada uno de estos cuartiles. Cuánto se haya dado a conocer esta revista también. Sí debemos destacar que en 2 años esta revista pasó a ser cuartil 3 y posteriormente pasó al cuartil 1, del 3 al 1. Ese es un salto súper importante de reconocer. Posteriormente bajó al cuartil 2, volvió a subir al cuartil 1 y desde el año 2020 permanece en cuartil 1. Nos muestra Simago revistas que son similares. Estudios constitucionales. Esta revista es una revista de producción institucional, es de la Universidad de Talca. Usage Praxis también es de la Universidad de Talca. Política criminal también es de la Universidad de Talca, del área de Derecho Penal. Si yo entro a la revista Política Criminal, nos va a decir que tiene un índice H de 11. Esta es una revista de 2 publicaciones al año, es decir, publicación semestral. Trata derecho, derecho penal, sociología y ciencias del derecho. Nos muestra que en el área del derecho partió siendo cuartil 4 y el año 2023 quedó en cuartil 2. Sociología y política y ciencias políticas partió siendo cuartil 4
y termina el año 2023 con cuartil 2. ¿Qué nos muestra también? Las citaciones por documento. Este es el índice 0,753, es decir, alrededor de una cita por documento. Los documentos citados son los verdes y los no citados son los rojos. El total de documentos de la producción de esta revista científica ha ido variando y específicamente desde el año 2019, subieron el número de documentos o de artículos que se publican por número y se han mantenido efectivamente en el 2023 con alrededor de 15 artículos por número de publicación. ¿Cuáles son los índices internacionales de colaboración? ¿Y a qué se refiere? No solamente debemos buscar académicos e investigadores de nuestra área dentro de nuestro país. Cuando una revista se internacionaliza, genera también un alza dentro de todos los índices bibliográficos que la van a medir. Por lo tanto, hay que buscar esta colaboración internacional. Y si nos fijamos, esta revista ha tenido variaciones, pero desde el 2017 en adelante tuvo una abrupta caída en el 2020, que fue obviamente producto de la pandemia, pero desde esa fecha en adelante ha venido absolutamente en alza. Se publican alrededor de 6 artículos que son trabajados en conjunto por académicos chilenos y académicos internacionales. Tenemos aquí la descripción del cuartil. ¿Por qué está en cuartil 2? Porque tiene un SJR de 0,33, es decir, ha recibido una cantidad prudente de citas. ¿Ya? ¿Podría mejorar? Claro que sí. Si se cita más, tal vez los temas que se están tratando no son temas de interés masivo en el área de la política criminal o en el área del derecho penal. Simago también nos permite ver una gráfica. Ustedes tienen que descargar esta aplicación y van a poder ver cada uno de estos índices en gráficas de distintos tipos. Ya. ¿Cuántos de los autores, esto es muy importante, cuántos de los autores de esta revista son mujeres? Este es nuestro índice que mide a los autores femeninos. Y en realidad era bastante sinuosa la curva, pero ha ido en alza pese a todo y se ha mantenido en alza. Esperemos que prontamente salga el número de esta revista y podamos ver cuántos son los autores, las autoras y académicas e investigadoras que han publicado en estas revistas. Cada año han ido aumentando, tal vez creo firmemente que por equidad de género, la cantidad de académicas e investigadoras incluidas en publicaciones de carácter jurídico. Bueno, esta es la forma de ver in situ, digamos, en la práctica, los índices bibliográficos pertenecientes a Journal Citation Report y a Simago Journal and Country Rank. Existe otra plataforma que es Google Académico, que es de carácter gratuito. Ustedes deben generar una cuenta personal en su perfil y podrán entrar y analizar todos y cada uno de los índices que se manejan dentro de Google Academic o Google Scholar. Con esto damos por terminado este taller. Espero que sea de su total agrado y que les sea útil para analizar y estudiar en qué revista publicar, siguiendo también los pasos de cómo comenzar a escribir un artículo científico. Buenas tardes.